Primero, quería repasar algunas teorías sobre el dinero y sobre la banca, porque de alguna forma los stablecoins, no en los contratos, pero sí en la comunicación, en el mercadeo, en el marketing, tanto en redes sociales como en la propia página web o los sitios web de los emisores, plantean este tipo de cambio fijo, irrevocable, 1 a 1 respecto al dólar estadounidense. Entonces, plantean una suerte de equivalencia a depósitos bancarios. Y eso es, en mi opinión, fraude, y yo voy a plantear los motivos. Primero que todo, hemos sostenido en espacios previamente que el dinero aparece en la vida del hombre sedentario, que es más o menos 0,5% de la historia de la humanidad, porque 99,5% de la historia aproximadamente el hombre fue, por el contrario, nómada, tenía que huir del frío, del clima, su actividad económica se basaba fundamentalmente en la cacería y en la recolección de los frutos silvestres, se organizaba en bandas, las bandas tenían un jefe que aplicaba la ley del más fuerte y asignaba los recursos, desde las lanzas para la cacería, como el resto de los recursos para la producción, y también distribuía aproximadamente de una forma equitativa, pero siempre ejerciendo violencia. Y que estas bandas se entendían con otras bandas a través de la guerra, del conflicto. Por supuesto, no existía el intercambio, el comercio. Tampoco existía, obviamente, el dinero. Pero que cuando se produce el cambio climático que permite al hombre asentarse, es decir, no tener que huir del clima inclemente, entonces cambia toda su vida de forma fundamental. La vida del ser humano es totalmente distinta desde entonces, porque al asentarse, bueno, cambia su actividad económica, ya no es fundamentalmente la cacería y la recolección de frutos silvestres, sino que aparece la agricultura, es decir, se puede definir un terreno establecido, ¿verdad? Fijo, como un dato, y decir lo que se produzca allí es mío. Entonces la propiedad común pasa a ser sustituida por la propiedad privada, la banda por la familia, el jefe de banda por el jefe de familia, y claramente la actividad económica fundamental ya no es la cacería ni la recolección de los frutos silvestres, sino que es la agricultura. En ese caso, por supuesto, lo primero que ocurre es que el jefe de familia, que sustituye al jefe de banda, empieza a hacer uso de sus armas para proteger su vida, la de su familia, sus bienes y su propiedad, porque ya estamos en condiciones de asentamiento. En juegos repetidos, lo que ocurre es que aparece un grupo de la sociedad suficientemente violento como para administrar violencia y arbitraje y permitir que el jefe de familia y la familia pudiese dedicar la mayor parte de su tiempo a la producción del producto agrícola, producto social, en vez de a garantizar su seguridad personal, la de su familia, la de sus bienes y la de su propiedad. Entonces, en juegos repetidos, que son juegos, digamos, evolutivos, van cambiando las reglas, o sea, del juego, es decir, las reglas de juego que implican la aparición del Estado son el resultado de juegos previos, evolutivos, y el Estado cuando aparece, precisamente aparece como ese monopolista de la violencia y del arbitraje, de la justicia, pero surge un problema central, que es que este grupo de la sociedad,
que administra la violencia y la justicia también tiene que comer. Es decir, tiene que acceder al producto social agrícola. Y, por supuesto, hay dos alternativas: que vayan con las armas a tomar su cuota aparte o remuneración del producto social agrícola por la vía de la violencia, o que aparezca un elemento por fuera de la circulación de bienes y servicios que hoy conocemos como dinero y que sirva para pagar lo que etimológicamente significa pacificar. Es decir, haga innecesario ir con las armas a buscar la cuota parte del producto social agrícola que le corresponde a los administradores de la violencia y la justicia. Entonces, más bien el Estado, ¿qué hace? Paga, pacifica, paga, podríamos decir, el salario que viene de sal, de la sal, de los pagos con sal, o el sueldo que viene de soldado, pero al final lo que está haciendo es pacificando, es decir, haciendo innecesario el uso de las armas para tomar la cuota parte del producto social agrícola que corresponde por el ejercicio de la violencia y la justicia, el arbitraje, a los administradores de estas. Y claro, la gran pregunta es ¿por qué el comerciante o el productor agrícola o el artesano o el productor de mercancías aceptaría ese dinero? Y la razón no es otra sino por el hecho simple de que entonces sí el Estado puede ejercer violencia para hacer que circule ese token, ese dinero como tal. Es decir, el Estado con sus armas y con su proceso de arbitraje, hoy diríamos con sus armas y sus cortes, es capaz de ejercer suficiente violencia como para hacer circular su token que conocemos como dinero. ¿Por qué? Porque con esas armas y esas cortes, o con esa capacidad de administración de violencia y justicia, puede imponer un pasivo que hoy conocemos como pasivo tributario a la población. Y puede garantizar que ese pasivo tributario se termina, es decir, que se cumple con el mismo. ¿Cómo lo garantiza? De dos formas. Primero, definiendo con qué se termina, y segundo, haciendo circular eso que lo termina precisamente a través del ejercicio de la violencia y de la justicia. Es decir, el Estado provee los medios para terminación del propio pasivo tributario, que es el dinero, cuando paga el sueldo al soldado, al árbitro, al juez, a las autoridades, y estos van a los mercados o a donde los productores, inicialmente el producto agrícola, hoy diríamos del producto agrícola, de la manufactura, de los servicios, etcétera, y estos gastan en bienes de consumo fundamentalmente, y estos dineros llegan a los productores y a los comerciantes, a quienes se les puede ejercer violencia si no pagan, si no terminan el pasivo tributario. Al día de hoy podríamos decir, si el comerciante no paga sus impuestos, bueno, puede venir un fiscal acompañado de personajes que pueden administrar violencia, es decir, que portan armas, etcétera, y pueden garantizar de esta forma el cobro de los impuestos. Si los impuestos se puede garantizar que se cobran, entonces se puede garantizar que se establecen. Y el Estado define qué es dinero precisamente diciendo con qué se termina ese pasivo tributario. Por supuesto, una vez que define que el pasivo tributario se termina con dinero, que pueden ser tablitas talladas de madera, pueden ser sales, pueden ser perlas certificadas, pueden ser metálico acuñado, puede ser
letras sin fecha de caducidad o papel moneda, pueden ser electrones, puede ser lo que sea que decida el Estado, que es bueno para terminar ese pasivo tributario. Bueno, una vez que eso ocurre, que se define qué es lo único que termina el pasivo tributario, entonces, ¿qué ocurre? Que el comerciante va a tener incentivos para aceptar el dinero a cambio de entregar bienes y servicios. Y el consumidor va a tener también incentivos de cambiar sus horas hombre para poder ir a donde el comerciante a comprar el producto. Entonces el dinero pasa de ser un medio de determinación de las obligaciones sociales con el fisco a también ser un medio de determinación de obligaciones sociales entre terceros. Esto es, aparece todo un sistema de contratos o de acuerdos en la sociedad que solamente pueden ser terminados con dinero. Y los contratos se expresan en términos nominales y cuando hay disputa contractual, eso se lleva a la Corte de Ley, que por supuesto aplica la ley. Si es necesario, por algún motivo, aplicar violencia, bueno, tiene un alguacil allí armado en la Corte para ejercer violencia, lo que sea necesario. Entonces, estos tres monopolios básicamente operan de conjunto, el monopolio de la violencia, la justicia y el dinero, como inseparables, porque no hay forma de pacificar a los soldados, a los árbitros, a los jueces, sin dinero, y no hay forma de circular el dinero sin poder administrar violencia y justicia como para garantizar el cobro y por tanto establecimiento de los impuestos. Por tanto, el dinero es un problema tan existencial para el Estado como lo es la violencia y la justicia. Dicho esto, ¿qué rol tiene la banca? Bueno, primero que todo, explicar, el dinero tiene otros roles adicionales al de poder terminar las obligaciones en la sociedad, con el fisco y con terceros, poder circular bienes y servicios. Tiene un par de roles adicionales, que es el rol de servir para la precaución, es decir, nosotros no conocemos qué va a pasar con nuestro consumo con certeza, podríamos tener una urgencia, una emergencia, entonces tendría sentido que tengamos algo de dinero para cubrir esa incertidumbre en el consumo. Entonces aparece un rol, tercer rol para el dinero como medio de precaución. O sea, ya tenemos medio determinación de las obligaciones sociales, que es lo mismo que decir medio de pago o unidad de cuenta. Ya tenemos medio de circulación de bienes y servicios, que también se le conoce a veces como medio de cambio o de intercambio, también le dicen. Ya tenemos el medio de precaución y falta el cuarto rol. ¿Cuál es? El cuarto rol es el rol especulativo o de reserva de valor del dinero. ¿Qué significa esto? Lo que significa es dos cosas. En primer lugar, que si las obligaciones sociales se terminan con dinero, el dinero es el elemento de certidumbre, es la referencia, es el ancla en la sociedad. Yo doy un ejemplo. Si alguien tiene una deuda de $1 millón y tiene en la bolsa $1 millón y no tiene dinero, bueno, esa persona no tiene garantía de que va a poder terminar esa deuda, porque bien la bolsa podría caer a la mitad y pasar de tener $1 millón a tener $500.000. Entonces, para garantizar el pago de las deudas, hay que tener dinero en el portafolio. Porque el dinero es el elemento de certidumbre. ¿Por qué es el elemento de certidumbre? Porque su precio
es la unidad en el numerador sobre la unidad más la tasa de interés en el denominador, solo que la tasa de interés del dinero es 0. Y por tanto queda 1 en el numerador, 1 en el denominador, y por tanto 1 como unidad de cuenta. Por eso es que es cierto el dinero. El dinero no cambia de precio, su precio es 1. Siempre, desde el punto de vista nominal, el precio del dinero es 1. Por eso es que es seguro. Lo más parecido al dinero, que es el cuasi dinero, son las letras del tesoro, que nuevamente su precio es 1 sobre 1 más R, solo que R sí es positiva y por tanto implica que el precio de las letras es inferior a la unidad de cuenta, es inferior a 1. Y solo al vencimiento las letras pagan 1, que es el dinero. Es así de simple. Ahora, lo mismo, visto desde otra arista, implica que el dinero es el medio, por tanto, de especulación. ¿Por qué? Porque el dinero, al no variar de precio, es ancla, es referencia, es certidumbre. Entonces, tiene sentido, y por eso es la demanda de dinero tan volátil en los portafolios, variar posiciones líquidas, posiciones en dinero, con base a nuestras expectativas acerca del curso futuro de los precios. Es decir, el dinero en el portafolio tiene sentido únicamente porque el futuro es incierto. El futuro no es riesgoso, el futuro es incierto. Si fuese riesgoso, nosotros conoceríamos todo lo que podría pasar. No lo que va a pasar, pero todo lo que podría pasar. Por tanto, podríamos conformar un portafolio atribuyendo probabilidades a cada evento posible o estado de la naturaleza y tener un precio para cada mercancía, para cada activo en los distintos estados finitos de la naturaleza. Pero como el mundo no es riesgoso, sino que es incierto, la verdad es que no conocemos el curso futuro de los precios. Uno no especula sobre lo que conoce. Por ejemplo, nadie va a especular en este momento cuántas horas tendrá el día de mañana. Con certeza, todos sabemos que tendrá 24 por convención. Por tanto, nadie especula acerca del número de horas día que hay en cualquier día del año. Pero sí especula acerca del curso futuro de los precios de los activos, porque la verdad es que no los conoce. Como no los conoce, la especulación entonces tiene sentido. Y el dinero en el portafolio también. ¿Por qué? Porque si yo espero que los precios de los activos van a caer, entonces yo me puedo pasar a dinero para esperar la caída de forma tal de que si en efecto esto ocurre, yo pueda hacer la ganancia capital. Es decir, en el ejemplo de la bolsa, yo puedo esperar que la bolsa caiga a la mitad como estoy, digamos, anticipando. Si en efecto eso ocurre, cuando ocurra, toda vez que tengo dinero en el portafolio, puedo ir a comprar en la bolsa y luego dejar pasar tiempo y hacer una ganancia de capital hasta que la bolsa restaura su nivel de precios original. Es decir, hasta que la bolsa se recupera de 50, que es a lo que cayó, hasta 100, que es en lo que estaba. Y por tanto poder hacer 2X o 100% de retorno en, qué sé yo, un número de años, 2, 3, 4, lo que fuese. Por eso es que tiene sentido tener dinero en el portafolio. Ahora, si nosotros conociéramos los precios de las acciones en el 2050, los precios, nadie estaría especulando, nadie tendría dinero en lo más mínimo en el portafolio. Conoceríamos los precios de los activos en los distintos estados de la naturaleza y de las mercancías en los distintos estados de la naturaleza y podríamos conformar canastas de bienes y servicios y portafolios de activos. Pero como eso no es así, como no conocemos los precios,
entonces tiene sentido tener dinero. Por supuesto, si esperamos que los precios van a caer, tiene sentido ponernos líquidos esperando la caída para realizar la ganancia de capital. Es decir, lo que el dinero nos brinda en el portafolio es la posibilidad de hacer una ganancia de capital, de aprovechar una oportunidad, de comprar barato algo que sabemos que a futuro valdrá más. Pero si por el contrario esperamos que la bolsa va a subir y los activos van a subir, entonces más nos vale salirnos de posiciones líquidas en dinero que rinden cero y pasarnos a la bolsa porque esperamos que van a subir, de forma tal de que si en efecto esto ocurre, hagamos igualmente la ganancia de capital. Entonces el dinero que brinda la oportunidad de realizar la ganancia de capital rinde cero, o sea, la tasa de interés del dinero es cero, pero te da la oportunidad de realizar la ganancia de capital. Es decir, de esperar la caída de los activos para comprar cuando hayan caído, y si por el contrario esperas alza de los activos, entonces salirte de dinero y comprar los activos cuyo aumento esperas que ocurra. Entonces, tenemos 4 roles para el dinero, pero todos, absolutamente todos, parten del primero, del hecho de que hay un jefe tribal, unas autoridades religiosas en la tribu, o un Estado capaz de ejercer violencia y de resolver el problema de qué es dinero. Por supuesto, el jefe tribal, la autoridad religiosa, que se metía absolutamente en todo, no iba a dejar de meterse en el tema del dinero. Imagínense el caso en el que una tribu tiene que decir qué es dinero, sin intervención de las autoridades religiosas ni del Estado. Por supuesto, el productor de la tribu, del productor agrícola, querrá que sea su producto. El de cueros querrá que sean sus cueros. El de textiles querrá que sean los textiles. Y el artesano sus artesanías. Y por supuesto, estamos hablando de un problema de coordinación que evidentemente con la intervención del Estado, es decir, las autoridades religiosas, hoy el Estado se ha separado de la iglesia y por tanto podríamos decir del Estado únicamente, se hace innecesaria. Es decir, esa coordinación para resolver ese problema que es prácticamente imposible porque conduce a la violencia, porque claramente tú querrás que sean tus mercancías, yo querré que sean las mías, todo el mundo querrá que su mercancía sea dinero, lo más probable es que esto conduzca a la violencia. Bueno, ¿quién lo puede resolver? El que ejerce el monopolio. Dicho esto, entendemos que el primerísimo rol del dinero es la terminación de las obligaciones sociales y todos los otros roles surgen de este. Dinero es la unidad de cuenta, es el medio de pago, el medio de terminación. Luego es que puede servir para circular mercancías como medio de precaución y como medio de especulación. Porque el Estado, al definirlo, al decir qué token es dinero, básicamente lo convierte en unidad de cuenta y por tanto en el ancla, la referencia, la seguridad, la certidumbre en la sociedad. Todo puede variar de precios, menos el dinero. El dinero es la unidad de cuenta. Dicho esto, entonces entender el rol de la banca para pasar al tema de los stablecoins. ¿Qué hace, por tanto, la banca? Bueno, la banca no hace poca cosa. Lo que hace la banca es fundamental, porque la banca lo que hace en la práctica es convertir, transformar algo tan poco mercadeable, tan poco líquido, tan riesgoso, tan específico como es el crédito personal de un individuo o de una empresa, y lo convierte en algo tan seguro,
tan genérico, tan mercadeable y tan líquido como los depósitos bancarios, que son socialmente considerados dinero, es decir, tienen capacidad de circular bienes y servicios y determinar deudas, y de servir para la precaución y de servir para la especulación. Es decir, no es poca cosa lo que hace la banca. La banca convierte la incertidumbre en certeza. ¿Por qué tú no le prestas a tu familiar o a tu amigo? ¿Por un riesgo específico? No. Tú sabes que tu familiar y tu amigo hará todo lo que esté en su poder para poderte cumplir. Tú no le prestas a tu familiar y a tu amigo, pero sí al banco, porque tu familiar, tu amigo, no lidia con el riesgo genérico. Es decir, el riesgo genérico no se lo puede quitar de encima. Bueno, el banco se encarga de convertir el riesgo genérico, la incertidumbre misma, en dinero, en certeza. Ahora, ¿por qué lo hace el banco? ¿Cómo lo hace? Bueno, el banco sí tiene reservas primarias, depósitos en el Banco Central, reservas secundarias, letras del Tesoro y títulos. Tiene participación en un mercado interbancario en el que socializa buena parte de sus riesgos de liquidez, y ciertamente también tiene seguros de pasivos, seguros de depósitos como reservas de capital. Pero fundamentalmente lo que tiene es licencia de Estado y por tanto acceso al prestamista de última instancia, el Banco Central, que jamás se puede quedar sin dinero y por tanto puede garantizar los depósitos bancarios. Es por eso, y solo por eso, que el banco puede convertir la incertidumbre en certeza. Es decir, convertir el crédito en depósitos. Pero ¿y cómo puede el Banco Central hacer eso? Bueno, el Banco Central, que también tiene licencia de Estado, puede hacerlo porque detrás de este está el que tiene las armas y las cortes de ley. Es decir, el que puede administrar violencia y justicia lo suficientemente como para hacer circular, es decir, como para garantizar una demanda de ese token conocido como dinero. Con las armas y con las cortes hay la posibilidad de cobrar impuestos y por tanto establecerlos, y al establecer los impuestos, ¿qué ocurre? Aparece ipso facto una demanda de dinero. Fíjense que este dinero puede ser de buena calidad o de mala calidad. Y el argumento no cambia en lo más mínimo. Es decir, puede ser un dinero con alto poder de compra, valor de cambio, o bajo poder de compra, valor de cambio. Pero el valor de uso es el mismo en cualquiera de los casos. Es poder terminar las obligaciones con el fisco, lo que hace posible que aparezcan otros roles secundarios y terciarios para el dinero. Pero esto es cierto para la tiranía, como es cierto para un imperio de ley, es decir, un gobierno que represente un imperio de ley, es decir, que respete la vida, respete la ley, respete la propiedad, respete los contratos, etc. Como lo es igualmente para la tiranía, para la oligarquía, para la monarquía o para la democracia. Solo que en la tiranía, ¿qué va a ocurrir? Bueno, lo que va a ocurrir es que al no respetarse la vida, la propiedad, los bienes, etcétera, lo que podría uno esperar es que el nivel de inversión sea mínimo y por tanto la productividad y el grado de competencia de esa economía ínfimo, y por ende el poder de compra de ese dinero, el valor de cambio de ese dinero con respecto a moneda extranjera o con respecto a bienes y servicios sea también ínfimo. Y en el caso del gobierno que respeta la vida, la propiedad, la ley, etcétera, ¿qué va a ocurrir? Bueno, en esa economía va a abundar la inversión y por tanto
la productividad será alta, el grado de competencia alto, y ese dinero será de calidad en tanto que se conseguirá con muchos bienes y servicios y por tanto tendrá un alto poder de compra o valor de cambio con respecto a esas mercancías, pero también con respecto a la moneda extranjera o las monedas extranjeras. Dicho esto, ¿cuál es el fraude entonces con las stablecoins? Bueno, el fraude es muy simple. El fraude, más allá de que algunas de las instituciones o empresas que emiten stablecoins con respecto al dólar de los Estados Unidos no están ni siquiera en territorio de los Estados Unidos, no están reguladas, no están monitoreadas, no están supervisadas. Más allá de eso, dejemos eso a un lado. El problema verdaderamente central por el cual yo sostengo que son un fraude es muy simple, y es el hecho de que prometen, no en los contratos, pero sí en su mercadeo, en su comunicación, en sus sitios web, una tasa de cambio 1 a 1 con respecto al dólar de los Estados Unidos. Es decir, se venden esos stablecoins como equivalentes a los depósitos bancarios. Entonces, vamos a ver qué tienen estas compañías, que tengan los bancos y que no tienen para, digamos, hacer la comparación. ¿Tienen reservas primarias? Sí. Yo voy a dar el ejemplo de Circle, que emite USDC, y básicamente su balance habla de unos 42 mil millones de dólares de stablecoins emitidos del lado del pasivo, y bueno, a cambio de eso se han levantado esa cifra, 42 mil millones de dólares, que están colocados 20% en reservas primarias y 80% en reservas secundarias, es decir, 20% en depósitos en bancos en Estados Unidos y 80% en letras del tesoro. Por tanto, podríamos decir que este emisor, Circle, sí cuenta con reservas primarias y secundarias. Cuenta con mercado, no lo llamemos interbancario, sino inter-stablecoin para socializar riesgos de liquidez. No cuenta, por supuesto. Cuenta con seguros de pasivos, es decir, esos stablecoins tienen ellos pagan un seguro en caso de que las cosas vayan mal. No, tampoco. Pero digamos que hasta aquí sería ¿cuentan con reservas de capital? Sí cuentan, pero digamos que hasta aquí no es el problema. El gran problema es que no cuentan con el prestamista de última instancia. Es decir, Circle, que tiene 42 mil millones de dólares emitidos en USDC, por tanto, ha captado 42 mil millones de dólares, que los tiene colocados, como ya dijimos, 20% totalmente líquidos en depósitos bancarios y 80% en letras que caducan, que vencen a más tardar en 90 días. Básicamente no tiene una línea de crédito de 42 mil millones de dólares, ni un prestamista de última instancia, como si tienen los bancos. Los bancos pueden imprimir ex nihilo, ya lo hemos dicho, para garantizar los depósitos. ¿Qué banco garantizaría la conversión 1 a 1 de los stablecoins a depósitos bancarios? Ninguno. Ninguno le va a abrir una línea de crédito suficiente en tamaño como para lidiar con un mercado homogéneo a la baja. ¿Qué significa un mercado homogéneo a la baja? Un mercado en el contexto del cual todo el mundo quiere vender, por ejemplo, las cripto, y quiere de paso intermedio pasarse stablecoins para luego terminar en depósitos bancarios.
Entonces, un mercado homogéneo a la baja, por cualquier motivo, un drenaje fuerte, pronunciado de la liquidez como el que va a ocurrir, todavía la banca está muy líquida, extremadamente líquida, históricamente líquida, pero ya el drenaje está observándose. Bueno, en un mercado homogéneo que se hace ilíquido, en que la gente dice, bueno, mejor vender mis posiciones en cripto para hacerme de algo de liquidez ahora que está escaseando. Bueno, cuando todo el mundo, supongamos ese escenario, diga, voy a convertir mis criptos, o la gran mayoría, no tiene que ser todo el mundo, voy a convertir mis criptos por dinero fiat o por depósitos bancarios. Entonces la gran pregunta es, ¿qué va a hacer, por ejemplo, Circle? No digamos Tether, que ni siquiera está en la jurisdicción de los Estados Unidos de Norteamérica, sino que está fuera de esa jurisdicción. Sus depósitos están en las Bahamas y sus títulos no están tan claras y detalladamente reportados como si están los de Circle, los cuales yo he examinado uno a uno y verdaderamente son a muy corto plazo. ¿Qué haría Circle en ese caso? Bueno, tiene que empezar a liquidar depósitos bancarios, o sea, sus depósitos tienen que transferirse, o sea, sus clientes le van a pedir, mira, quiero salir de USDC al banco, o sea, quiero que me pases mi dinero al banco. Entonces, ¿qué va a hacer Circle? Que tiene 8.000 millones de dólares en la banca, fundamentalmente en Nueva York. Bueno, lo que va a hacer es empezar a hacerle transferencias a sus clientes a sus cuentas bancarias, que tienen evidentemente ya identificadas. Pero por supuesto, esas reservas bancarias de Circle empezarían a caer. Entonces, ¿qué tendría que hacer Circle? Reponerlas, vendiendo ¿qué? Las letras del tesoro. Aquí hay dos opciones. Circle se voltea y le dice al cliente, mira, no te puedo pagar en este instante, para evitar el castigo que la banca le daría en el precio de las letras a Circle si masiva y simultáneamente van a vender las mismas a cambio de reservas bancarias, o sea, a cambio de depósitos o a cambio de, no de reservas bancarias, de depósitos en la banca. Por supuesto, en el mundo real en el cual vivimos va a ser fácil coordinar entre los banqueros el precio y van a castigar a Circle, van a castigar, o sea, van a castigar las letras. Entonces, una opción que tiene Circle es decir, en ese escenario me refiero de mercado homogéneo a la baja, es decir, vendedores de cripto que no consiguen compradores y por tanto van a cambiar por en masas y simultáneamente por stablecoins para finalmente llegar a depósitos bancarios. Bueno, ¿qué haría Circle? Una opción que tiene es decir, bueno, no te pago ahorita, sino cuando venzan las letras. Podríamos estar hablando de un vencimiento medio a 45 días, es decir, letras que están por vencer mañana, letras que vencen en 90 días, letras que vencen en 60, letras que vencen en 30 y bueno, en promedio 45 días. Bueno, eso es técnicamente un default, si ocurriese. ¿Y qué creen ustedes que pasaría? Bueno, lo que pasaría, evidentemente, es que vendría un proceso de determinación endógena por parte del mercado de la tasa de cambio del stablecoin hacia depósitos bancarios, que se comunica que es 1 a 1 irrevocable cuando quieres hacer el cambio por depósitos bancarios, pero si te dicen que no te los puedo entregar ahorita, te los tengo que entregar a 90 días o a 45 días, entonces, ¿qué creen ustedes que pasaría? Bueno, que habría apuestas. Habría quienes crean que va a venir algún actor a inyectarle liquidez y capital a Circle
y por tanto, bueno, él está líquido y podría ofrecer, no sé, 20 o sí, 20, 25, 30 céntimos, o digamos sí, hasta los 20 céntimos de dólar por un USDC, USDC, o sea, por un stablecoin. Es decir, meterle un castigo de 80, un haircut, un corte de pelo, un descuento de 80%. ¿Por qué eso no es posible? ¿Por qué no es posible? Teóricamente es totalmente posible en un mercado homogéneo. Lo hemos visto que ha ocurrido. En el caso de la deuda argentina, que cuenta con el Fondo Monetario Internacional detrás, el Club de París y un conjunto de actores y líneas de crédito y reservas internacionales y pare de contar, bueno, el corte de pelo en el 2001 creo que fue del 65%, el descuento a los bonos argentinos. Hemos visto, bueno, los mortgage-backed securities. ¿Cuál fue el corte de pelo? Solo que allí sí hubo intervención del prestamista de última instancia que para salvar a la banca de la crisis financiera intervino y los compró. Pero pregunto, ¿dónde está el prestamista de última instancia que le ofrezca a Circle, en el caso de un mercado homogéneo a la baja, comprarle sus letras a buen precio y rápido? O simplemente colateralizarlas, usarlas como garantía, como colateral y entregarle el equivalente en depósitos bancarios. ¿Dónde está ese banco? ¿Dónde está ese sector? ¿Dónde está ese market maker? ¿Dónde está ese prestamista de última instancia? Yo no lo veo en ningún lado. Entonces, en ese contexto, la tasa de cambio prometida 1-1 irrevocable al instante para cambiar de stablecoins a depósitos bancarios, por supuesto lo que ocurriría es que se desplomaría en términos de, o sea, habría un descuento y se entregarían probablemente 50, inicialmente es 90 céntimos, después 80 céntimos, después 70 céntimos, 60 céntimos. ¿Y por qué no podría llegar a 20 céntimos de dólar de depósitos bancarios por un USDC? ¿Por qué no? En un mercado homogéneo puede pasar, en pánico puede pasar tranquilamente. Y si por el contrario viene Circle y vende todo su portafolio de letras a los bancos y logra un precio, vamos a suponer que logra un precio bien, moderadamente conveniente y le cumple a todo el mundo, ¿qué pasaría con Circle? Desaparece. Por tanto, tampoco se podría garantizar el tipo de cambio 1-1, al menos ex post, entre el stablecoin y el dólar de depósito bancario en la banca de los Estados Unidos por una razón muy sencilla, porque la compañía desaparecería. Es decir, se liquidaría todo el pasivo y el activo. Es decir, se reduciría el pasivo vendiendo letras y pasando depósitos de Circle hacia los clientes y por tanto Circle se quedaría sin dinero, tendría una pérdida de capital, por tanto también sin patrimonio, la compañía se tendría que declarar en quiebra y por tanto el stablecoin 1-1 con respecto al depósito bancario no podría seguir existiendo. Entonces, por eso es que yo planteo que los stablecoins son, por definición, un fraude. Uno podría decir, pero de alguna forma, esto no es lo mismo que ocurre con el euro dólar o economías dolarizadas que no tienen directamente acceso a la Reserva Federal. Bueno, uno debería, lo primero, decir que estos bancos estarían al menos regulados, supervisados, monitoreados, pero más importante que eso, estos bancos tienen detrás
así sea el caso que no es moneda local, sino moneda extranjera, dólar de los Estados Unidos, o sea, una dolarización de los depósitos en una economía como, por ejemplo, Panamá. Bueno, detrás está el gobierno y el gobierno está en el Club de París, está en el Fondo Monetario, está en, o sea, tiene acceso a emisión de deuda, es decir, tienen mecanismos para rescatar a la banca en el caso de una corrida. Es decir, en el caso de que se quiera convertir $1 de depósito en Panamá por $1 de depósito en Estados Unidos. Es decir, la conversión 1 a 1 entre $1 de depósito en Panamá y $1 de depósito en Estados Unidos es viable en tanto que existe un prestamista de última instancia que no imprime esa moneda, pero que tiene acceso a un amplio financiamiento. ¿Dónde está un actor similar en el caso de los stablecoins? No existe. Por tanto, yo no tengo la menor duda, y aquí mi pronóstico, que en un contexto recesivo y de contracción de la liquidez con tipos de interés reales positivos altos, en que el drenaje de la liquidez aumentará el costo de oportunidad de las inversiones más riesgosas, va a conducir eventualmente a liquidaciones importantes, no solamente en el mundo bursátil, de acciones, bonos corporativos, etcétera, que por supuesto sabemos que las acciones tienen que caer porque las empresas que tengan la posibilidad de vender acciones de tesorería o emitir nuevas van a colocar acciones en el mercado para tratar de sustituir crédito costoso por emisión de acciones, y a la vez van a retener más de su utilidad neta y pagar menos dividendos, motivo por el cual la caída de la bolsa es evidente aún, sino que también nos conseguiremos que en el espectro de otros activos como los criptoactivos, la presión será la máxima de todas las posibles. ¿Qué creo yo? Que están más todos aquellos activos que más se beneficiaron durante la época del quantitative easing 1, 2, 3, 4, 5, 6 de confinamiento y durante el periodo de tipos de interés reales negativos. ¿Cuáles fueron? Por supuesto, todas las tecnológicas y los criptoactivos. Entonces, son los que más van a revertir, más van a corregir. Lo cierto es que la economía financiera ha rendido durante estos 13 años AXA, en que se han inyectado piscinas de liquidez para divorciar la dinámica de la economía real deprimida en 2007-2008 de la economía financiera, de forma tal de que los activos no cayesen, la gente no se sintiese pobre y el consumo no disminuyese, sino por el contrario, inflando los activos, se lograsen efectos riqueza positivos sobre el consumo y la inversión para sacar a la economía de ese terreno depresivo. Instrumento este, quantitative easing, que después se repitió en un quantitative easing 2, 3, 4, 5, 6 y post-confinamiento. Bueno, ahora esos activos, ¿verdad? Esa economía financiera que ha inflado a esa velocidad va a tener que corregir. ¿Por qué? Porque lo cierto es una sola cosa, que la producción tiene que rendir no menos que la especulación bursátil, porque si no, entonces los productores de mercancías, ¿para qué van a seguir produciendo? Mejor
meterse a especular en la bolsa. Pero cuando todo el mundo haga esto, entonces las mercancías desaparecerán y por escasez sus precios se dispararán, refutando cualquier posibilidad de que exista tal cosa como una tendencia a que la especulación bursátil rinda más que la producción sempiternamente. Es decir, ad infinitum. ¿No? En algún momento tiene que corregir, se tiene que producir una mezcla de inflación de bienes y servicios y deflación de activos, de forma tal de que los avances acumulados en algún punto se igualen. Existen infinitas combinaciones lineales de inflación de bienes y servicios y deflación de activos que pueden resolver esto. Por ejemplo, una combinación lineal es que todo se produzca por la vía de la inflación de los bienes y servicios o que todo se produzca por la vía de la deflación de los activos. Esos son los extremos. Y luego, en esa combinación lineal, en esa recta de combinación lineal, hay infinitos puntos, combinaciones posibles. Entonces la gran pregunta es, ¿quién decide cuál es la combinación? Y mi argumento siempre ha sido que el actor en la sociedad que resuelve ese acertijo es el Banco Central. ¿Por qué? Porque el Banco Central pierde la credibilidad si el ajuste se da por la vía de la inflación de las mercancías. Y al perder la credibilidad, el sistema se mete en regímenes de inflación alta en el crédito a largo plazo, a mediano y largo plazo, los mercados de valores y por tanto hacen imposible la consecución de los otros objetivos del Banco Central como el pleno empleo, porque desaparecen muchas actividades y negocios que requieren de crédito de mediano y largo plazo. Por tanto, el Banco Central, entre dos males, va a escoger el más leve de los dos, que es la deflación de activos. Es decir, el banquero central no quiere que el ajuste ocurra por la vía de la inflación de las mercancías, porque perdería credibilidad, sino por la vía de la deflación de los activos, lamentablemente. La excepción a este pronóstico es el caso de la guerra mundial, es el caso en el que Estados Unidos se involucra directamente, no indirectamente como ahorita en Ucrania, sino directamente en una guerra de altísimo coste fiscal que conduzca a que la banca central tenga que bajar los tipos de interés para que el déficit no se vaya en pago de intereses, sino en financiamiento de la guerra. Pero yo descarto ese escenario o le atribuyo baja probabilidad y atribuyo mayor probabilidad al evento en el contexto del cual la paz, definida acá como ausencia de guerra mundial o de una guerra en el contexto de la cual Estados Unidos se mete directamente con alto coste fiscal, no ocurra y por tanto el Banco Central no tenga excusa alguna y deba necesariamente bajar la inflación al 2%, lo cual supone, después de bajarla de 10 a 4, ahorita está en 5, llegará a 4 en junio, en 3 lecturas más, la última fue en marzo, falta abril, mayo, junio. Bajarla de 10 a 4 fue fácil, pero bajarla de 4 a 2 reclama una recesión. Es decir, enfriamiento del mercado de trabajo, donde se ha anclado el componente persistente de la inflación, que son los aumentos de salarios superiores a los de la productividad. ¿Cómo haces que desaparezcan estos aumentos de salarios superiores a los de la productividad que causan inflación de costes y precios y hacen que la inflación no solo se acelere, sino persista, porque conforma una espiral? Bueno, sencillo, metiéndole una tranca a la rueda, a la espiral, con un proceso recesivo. Es decir, empezando a anunciar recesión, mientras se goce, como todavía se goza de credibilidad, el banquero central va a poder gestionar expectativas y hacer que los planificadores, los que hacen los planes de negocios, planes de ventas, de compras, de precios finales, de remuneraciones, etcétera, planifiquen
una recesión. Y luego cuando ejecuten su plan, hagan menores compras, suban menos los precios, suban menos los salarios, pero no lo haga una empresa, sino la gran mayoría, entonces la recesión ya no será un plan, sino será algo observado en la práctica. Y por tanto se liberarán recursos en el mercado de trabajo, enfriándolo y dando al traste con la práctica que ya pasaría a ser salarios a un ritmo superior al de la productividad. En ese contexto recesivo y de tipos de interés altos, ¿cómo conecta esto con los criptoactivos? Ya hemos dicho, como son el espectro de riesgo mayor, pues evidentemente saldrán recursos de allí para restaurar posiciones de liquidez. Pues la liquidez va a escasear. Hoy abunda la liquidez. La banca está históricamente plena de liquidez. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque post-confinamiento o en respuesta al confinamiento hubo 3 periodos de déficit fiscal descomunal, como son el 20, el 21 y el 22, de 15%, 12% y 6% del tamaño de la economía, que es lo mismo que decir 33 puntos de inyección neta de ingresos para hogares y empresas y reservas bancarias para la banca. Si los deudores de la banca, que son hogares y empresas, exhiben hoy sus balances restaurados por ese déficit fiscal, es decir, se deteriora el balance del fisco para mejorar, reparar el balance de los hogares que habían y las empresas que habían sufrido en el confinamiento. Bueno, lo que ocurre es que si esos deudores tienen sus balances reparados, crisis bancaria sistémica no habrá. Bancos regionales que caigan, seguramente habrá, pero crisis del sistema bancario no va a haber, porque no están dadas las condiciones. En 2007, 2008 sí estaban dadas. El balance de los hogares estaba básicamente destruido. Entonces, crisis bancaria en este momento, como entendida como sistémica, no puede haber. ¿Caerán bancos? Sí, van a caer bancos como van a caer empresas. Pero no es el fin del sistema bancario, no es el fin de los depósitos, no es el fin del dólar, ni nada por el estilo. Hemos dicho en otros espacios que la sustitución del dólar como hegemón del sistema monetario internacional es un proceso largo en el tiempo, porque reclama que aparezca, que todavía no ha aparecido, una economía de suficiente tamaño dispuesta a incurrir déficits con el resto del mundo, es decir, comprarle al resto del mundo más que lo que le vende en bienes y servicios, de forma tal de que el mundo le compre en papelitos de deuda más que lo que éste le compra al resto del mundo, para que, digamos, se tenga una posición deudora neta. Y este déficit, hemos dicho en estos espacios, que no puede ser de cualquier tamaño, sino que por definición tiene que ser de un tamaño mayor al déficit de los Estados Unidos con el resto del mundo año a año. Que por cierto, Estados Unidos tiene de la Segunda Guerra Mundial con esa tendencia. Entonces, habrá que ver surgir, cosa que no ha surgido todavía, una economía que haga esos 70 años entre la Segunda Guerra Mundial a hoy y sume un déficit muy superior al de los Estados Unidos, como para que eventualmente, y uno puede hacer las matemáticas, yo las he hecho una plétora de veces, siempre me arroja el mismo resultado, y darse cuenta que esto tomaría 45 a 50 años. Yo creo que ese actor es China, pero no la China de hoy, porque ni el yuan de hoy, porque la China de hoy es todo lo contrario a lo que podría ser una economía emisora de moneda de reserva.
porque le vende más al resto del mundo que lo que le compra en bienes y servicios. Y le compra en papelitos, en deuda al resto del mundo más que lo que le vende. Por tanto, no es consumidor neto del producto global. Y el globo no le compra papelitos a China. Si las reservas internacionales son para el tenedor un activo y para el emisor una deuda, cuando hablamos del dólar como el hegemón del sistema monetario internacional, lo que estamos diciendo es que la deuda de los Estados Unidos en dólares con el resto del mundo es la mayor en todo el planeta. Y que si China quiere sustituir al dólar, deberá en algún momento haber acumulado una deuda en yuanes con el resto del mundo superior a aquella en dólares de los Estados Unidos con el resto del mundo. De forma tal de que se pueda decir del otro lado, las reservas internacionales en yuanes han superado las reservas internacionales en dólares. ¿Y qué pasará en ese momento? ¿Se acabará el mundo? No. Lo que ocurrirá es que el dólar pasará a ser segundo, que no es poca cosa. Por ejemplo, hoy el euro es el segundo. El euro no es poca cosa. Dicho esto, entonces entender, bueno, que la banca va a seguir allí porque la banca convierte lo incierto en cierto, el crédito en depósitos, ya hemos dicho, porque hay un prestamista de última instancia detrás que puede garantizar los depósitos, imprimir ex nihilo para garantizarla. ¿Y por qué? Porque detrás de este, a su vez, está el Estado con armas y cortes, es decir, un Estado que puede mandar un fiscal a un comerciante y ordenar detenerlo, llevarlo a una corte, etcétera, inclusive encarcelarlo eventualmente por no pagar impuestos. Y por tanto un Estado capaz de establecerlos al poder cobrarlos. Y por tanto capaz de generar una demanda de dinero fiat para el pago de impuestos. Es decir, sabemos que la demanda de dinero fiat no puede pasar por el origen, es decir, no puede ser cero, no puede llegar a cero, porque así sea un dinero fiat de baja calidad, siempre se va a demandar para el pago de impuestos. Por tanto, su precio se podrá fijar en 1 como unidad de cuenta y se podrá imprimir y hacer circular para garantizar los depósitos bancarios como tal. Los stablecoins y las criptos no tienen esto. O sea, no hay motivo teórico para poder afirmar que el tipo de cambio de las cripto, incluidas las stablecoins, con respecto a los depósitos y el dinero fiat, no puede llegar a cero. Eso no se puede afirmar. Eso podría ocurrir. Yo no estoy diciendo que va a ocurrir. Yo creo que a largo plazo eso ocurriría porque las cripto van a ser centralizadas, monopolizadas por el Estado. Es decir, van a aparecer las cripto de los bancos centrales, muy probablemente, que sí le servirán a los comerciantes para pagar impuestos y a los consumidores para comprarle a los comerciantes y por tanto circularán. Las otras seguirán también circulando hasta que un día se pasen leyes, se administre justicia para impedir su circulación. Y bueno, el que no haga caso seguramente terminará en la cárcel o desaparecerá físicamente, como ha sido la historia del dinero, del hombre sedentario, del Estado, que ven el dinero
un problema existencial como un medio de pacificación, de pago, en la administración de violencia y justicia. Es decir, que lo ve como un problema existencial, al igual que sus otros dos monopolios. Vamos a ver acá. Yo he de retirarme. Quería aprovechar que estamos reunidos para plantear rápidamente lo que vengo trabajando. Yo tengo un sitio web de finanzas y emprendimiento. Allí yo enseño a preservar capital y enseño a enriquecer. La última analogía que creo que es útil para explicar el proceso de enriquecimiento la he denominado la regla precisamente del enriquecimiento. Imaginen una regla y píquenla en 3 pedazos. El primer pedazo está el acceso de todo el mundo y es la remuneración que hace la sociedad por la espera, por el sacrificio. ¿De qué? Del consumo, que se conoce como ahorro. A cambio de lo cual la sociedad paga un interés al acceso de todo el mundo que está en la economía formal. Porque todo el mundo que está en la economía formal bien verá al Estado metiéndole la mano en la nómina para forzar el ahorro e invertir en fondos de seguridad social obligatorios, o verá a un tercero con autorización del Estado y autorización del individuo para que le meta, pero obligatorio por ley, para que le meta la mano a la nómina en fondos de pensiones privados, sí, pero nuevamente obligatorios por ley. O si no, ese individuo tendrá un portafolio como yo explico, por ejemplo, en Fundamentos de Finanzas Personales y Mercados de Instrumentos Financieros. ¿Y qué va a lograr con eso? Bueno, un retiro digno. Es decir, la sociedad paga por la espera, por no consumir hoy, la totalidad del ingreso, por sacrificar el consumo, paga con un retiro digno. Cuando ese individuo va un poco más allá, fíjense que para lograr esto del retiro digno, en teoría, no se requiere conocimiento. ¿Por qué? Porque sepas o no que estás ahorrando con fondos de seguridad social o fondos de pensiones privados o obligatorios, igual estás, si estás en la economía formal, estás definitivamente ahorrando, forzosamente, sí, pero ahorrando, y no necesitas ni saberlo. Es decir, igual vas a recibir ese retorno, que es el interés, que al ser, por supuesto, recapitalizado en el fondo, va a permitir tu retiro digno, pero no necesitas ni saberlo ni conocerlo. Luego, si vas un poco más allá, a mano derecha en la regla, en la analogía, hay quienes sí buscan conocimiento como el que yo comparto en Fundamentos de Finanzas Personales y Mercados de Instrumentos Financieros, y logran un retorno diferencial que permite ya no un retiro digno, sino un retiro exitoso. Aquí sí se requiere un poquito más de conocimiento, saber conformar un portafolio, y el retorno diferencial viene de otro sacrificio que hace el individuo, que ya no es del consumo, sino que ahora es de la liquidez. Es decir, ya no solamente espera y sacrifica consumo, sino que además sacrifica liquidez. Es decir, tiene sí activos líquidos, pero también tiene activos ilíquidos riesgosos, como acciones, bonos, etcétera. Y la sociedad paga por esto un retorno diferencial. ¿Por qué paga un retorno diferencial? Bueno, porque los activos más riesgosos, o sea, digamos,
los activos riesgosos son los que conducen a actividad económica. Entonces la sociedad puede pagar un retorno diferencial y esto conducir a un retiro exitoso. Pero el que enriquece hace otra cosa distinta. No solamente espera y sacrifica el consumo presente, no solamente arriesga y sacrifica liquidez, sino que además hace algo adicional, que es lo que yo explico en mi sitio. Y es para lo que prepara mi sitio. El que enriquece hace algo fundamental, que es hacerse de conocimiento suficiente como para descartar, preseleccionar y seleccionar management teams o proyectos transformadores como tal, porque al final el enriquecimiento es el pago que hace la sociedad a la transformación. Es decir, el inversor se hace de conocimiento sobre diseño estratégico, diseño de incentivos, finanzas y problemática del emprendimiento para poder escoger management teams y proyectos transformadores que quiera apoyar. Por supuesto, va a fracasar con probabilidad 2/3 si es bueno y 1/3 acertará y entonces compensará las pérdidas y enriquecerá. Por ejemplo, convertirá convertirá $10,000 en $3 millones, que son 300x, que puede dar una startup a 5 o 7 años. Aquí lo básico a entender es que el retorno máximo, el retorno enriquecedor, el que sí puede decir, mira, he logrado tener un capital 2, 3, 4, 5, 20, 30, 50, 100x veces la riqueza promedio de la sociedad, lo cual evidentemente significa necesariamente tener que hacer algo que el promedio de la sociedad no hace, el individuo promedio de la sociedad no hace, es decir, es algo que reclama conocimiento y es básicamente ir por esas startups. Y el ejemplo que yo doy es Facebook, Amazon y Google. ¿Cuánto rinden Facebook, Amazon, Google hoy? Muy poco, porque ya están en el mercado, ya enriquecieron, ya consolidaron y ya han llegado al mercado de valores, lo que significa que su retorno es pequeño, es poco volátil, fue evaluado por una Comisión Nacional de Valores y se le dio la aprobación para que llegaran al mercado. Entonces esos retornos no pueden enriquecer. Pero los retornos de Facebook, Amazon, Google, cuando crean las redes sociales, los testimoniales para lidiar con problemas de asimetrías de información en torno a la existencia y calidad de productos transables y los buscadores para poner de acuerdo oferentes y demandantes en el Internet. Bueno, esas transformaciones, cuando se ocurrieron, sí que retornaban, por ejemplo, en el caso de Facebook, 10,000x, o sea, convertían $10,000 en $100 millones. O sea, lo mismo que hoy puede generar una Facebook a 10 años sobre $10,000, no lo vas a conseguir. Hoy si tú metes en Facebook a 10 años, bueno, ¿qué puede darte Facebook? 4x. Pero en el garaje, cuando estaba haciendo la transformación, daba 10,000x y convertía $10,000 a $100 millones, por dar un ejemplo. Igual Amazon, igual Google. ¿Hay que conseguir a Amazon, Google, Facebook? No. Hay startups por doquier. Hay gente que se organiza en clubes de familias, Capital Semilla, Serie A, Serie B, Angel Investors, y buscan a las startups, pero ¿qué requieren? Dinero. No, para enriquecer no requieres tanto dinero como conocimiento. Hay una frase que dice el dinero llama al dinero. Eso es falso. El dinero no llama al dinero. El dinero llama al management team y proyecto transformador. Es decir, un management team que tiene un proyecto transformador y lo quiere llevar a cabo necesita dinero y por tanto ¿a dónde busca? A donde hay dinero. Entonces lo que verdaderamente busca que es el management team
y el proyecto transformador al dinero. Y si el dinero aparece en esa etapa temprana, bueno, se produce enriquecimiento. Porque al final, ¿qué es el enriquecimiento? El pago que hace la sociedad al inversor, que es el que apoya ese management team con ese proyecto de transformación, por haberse anticipado a la sociedad. Porque eso es lo que precisamente hace el inversor. El inversor se anticipa y el mercado valida, y cuando valida enriquece. Es decir, ¿qué hace el inversor? Meter el dinero en un proyecto que, con su conocimiento del cual se ha hecho y el cual comparto yo en mi sitio de finanzas y emprendimiento, básicamente mi bundle de 6 cursos de finanzas y emprendimiento como tal, lo que hace no es otra cosa sino anticiparse al mercado. El mercado lo que hace es después validarlo. Es decir, él apoya a un management team y proyecto transformador, pero antes de llegar al mercado. Es decir, cuando está incipiente, cuando está eh, en su etapa más temprana. Y por ello, por anticiparse al mercado, es decir, por poderle haber, por apoyar que al mercado le llegara lo que al mercado, lo que el mercado ex post valida como que tenía que llegar, el mercado, la sociedad enriquece al inversor. Es decir, por haberse anticipado lo que va a tener éxito en el mercado, la sociedad enriquece al inversor. Para esto es que yo preparo en mi sitio web de finanzas y emprendimiento. Yo siempre les digo, vayan a buscar mi avatar aquí en Twitter. Ahí en Twitter consiguen mi bio. En mi bio, en este mismo instante, pinchen en mi árbol de enlace y consigan mi bundle de 6 cursos. ¿Ok? Ahí tienen todas mis redes. Activen las notificaciones. Quienes necesiten apoyo sobre cómo pagar los cursos, etcétera, los bundles, específicamente el bundle de 6 cursos de finanzas y emprendimiento, que es el que estoy recomendando, bueno, simplemente escríbanme por WhatsApp, identifíquense y yo les apoyo para adquirirlo. También hay allí un cupón, ¿verdad? Que si ven en el árbol de enlaces, en mi bio en Twitter, en el Linktree García Banch, está el cupón de descuento del 50%, lo pueden aprovechar, sigue activo, y adquirir el bundle de 6 cursos de finanzas y emprendimiento. Y con eso ya empiezan a prepararse. Si me han entendido hoy lo que yo he explicado, entonces van a poder entender lo que está en ese. Y eventualmente lo que tienen es que reunir a gente, sumar gente, porque el problema no es de liquidez. Para enriquecer no necesitas tanto la liquidez. Por supuesto, algo de liquidez necesitas. Pero si el problema es de liquidez, entonces consigue 3, 4 amigos, socios, que entiendan esto que hemos discutido hoy, selección, descarte y selección de estos equipos, estos management teams con proyectos de transformación, y entre todos agrupan y conforman un portafolio de 2, 3 startups como tal. O sea, el problema no es de liquidez, el problema es de conocimiento. La verdadera restricción está en el conocimiento. Fíjense que en la analogía, en la regla, la primera parte del retorno, que es común a todos, que es el interés por el sacrificio voluntario o forzoso del consumo, no reclama conocimiento. Ya, y conduces al retiro digno. La fracción del medio de la regla conduce al retiro exitoso, pero sí reclama conocimiento, como el que yo comparto específicamente en Fundamentos de Finanzas Personales, Mercados e Instrumentos Financieros. Pero ya llegar al proceso de enriquecimiento reclama conocimiento adicional para poder hacer el descarte, la preselección
y selección de las startups. Porque sin ese conocimiento lo que van a hacer es perder el dinero. Van a hacer una apuesta desde la ignorancia y por supuesto van a perder el dinero. El inversor pierde dinero con certeza. En 2 de 3 proyectos sí es bueno, pero para hacerse bueno tiene que manejar el conocimiento requerido para la inversión, que es diseño estratégico, diseño de incentivos, finanzas y problemática del emprendimiento, que es lo que yo trabajo en cómo emprender con éxito, cómo hacer un plan de negocios, economía para no economistas y valoración de empresas, flujos y activos riesgosos. Que allí van a tener en esos 6 cursos los elementos para ir a poder descartar, preseleccionar y seleccionar entre management teams y proyectos de transformación, anticiparse a los mercados y esperar a que 5 o 7 años después el mercado valide uno de los proyectos que ustedes apoyaron y enriquezcan en ese proceso. Esa es la ruta. No existe otra ruta. Quien les diga a ustedes que un activo los va a enriquecer, un activo que está al acceso de todo el mundo los va a enriquecer, evidentemente pueda estar al acceso de todos, puede enriquecer. Por algún motivo no enriquece todo el mundo. El que enriquece es el que se hace de conocimiento. Aquí yo no defino enriquecimiento como haber heredado. Heredar es simplemente una transferencia de riqueza, eso no es enriquecer. O sea, enriquecer no es que yo tengo 18 años y me transfieren mi herencia y entonces enriquecido. No, enriquecer es ir por el conocimiento, anticipar al mercado y esperar que este valide y en la validación te enriquezca. Es decir, ir por el conocimiento de diseño estratégico, de incentivos, de finanzas, de problemática del emprendimiento, para poder hacer preselección, descarte, selección, saber a priori que vas a perder si te haces bueno en 2 de 3 proyectos, idealmente compartir el riesgo con amigos, socios, lo cual además supone que puedes hacerte más fácilmente de la liquidez y entonces vas a poder, digamos, con estas habilidades, con este conocimiento, eventualmente dar con una transformación que ex post el mercado valide enriqueciéndola. Esta es la ruta, en mi opinión, que hay que seguir. Por supuesto, esto no lo van a conseguir en otros espacios. ¿Por qué? Porque en otros espacios les van a vender que, bueno, les den su dinero, que ellos les montan un portafolio o que compren tal o cual activo. Eso no funciona así. El enriquecimiento reclama de conocimiento. Por supuesto, yo también apoyo a inversores que quieren ir a escuchar pitches, historias de transformación por parte de management teams para descartar, preseleccionar o seleccionar. Yo también apoyo en eso, pero no apoyo a absolutamente nadie que no se haya hecho del conocimiento previo, porque la idea es que se aprenda. Yo no soy solamente consultor y hombre de negocios, yo soy académico también. Entonces, mi interés es que la gente se haga de este conocimiento. Los dejo porque tengo que irme, los invito a que hagan clic en mi avatar aquí en Twitter, en este momento, pinchen en mi Linktree, activen las notificaciones si les pareció útil este espacio, sobre todo en Twitter, ¿ok? Síganme en todas las redes sociales, eso ayuda, ¿verdad? Y aprovechen ese bundle de 6 cursos de finanzas y emprendimiento. El que tenga dudas de cómo, hay muchas dudas y básicamente es un portal en mi sitio que les da acceso al bundle de los 6 cursos cuando lo adquieren y a la comunidad. Y por supuesto, ustedes hacen uso de su tiempo con la disposición que tengan. Lo pueden hacer en 2 semanas, lo pueden hacer en 6 meses, en un año, el tiempo que tengan, pero aprovechen el cupón que está allí. ¿Ok? Aprovechen ese cupón que está allí. Entonces, adquieren los cursos, lo tienen en el portal, lo van haciendo poco a poco, ¿ok? Pero van entonces ya tomando los pasos en la dirección
correcta, que es la dirección de hacerse el conocimiento para poder hacer esta preselección, descarte y selección final de proyectos de transformación, esperando que uno de estos proyectos sea validado por el mercado y los enriquezca a 5 o 7 años. Fíjense que aquí no mentimos, no engañamos, no hay nada que pueda garantizar un proceso de enriquecimiento en menos de 5, 7 años, por lo menos que sea legítimo. ¿Okay? Entonces, bueno, hagan clic allí, aprovechen ese cupón, aprovechen el bundle, porque ha estado el cupón un tiempo, pero no siempre está, entonces aprovechenlo ahora. Y bueno, y síganme, activen notificaciones, escríbanme por WhatsApp, contacten conmigo. La idea mía es poder apoyar. Una vez que yo he descubierto este mundo, de poderle llegar a miles y miles, ya somos más de 3.000 en la comunidad. Bueno, simple y llanamente lo he disfrutado muchísimo porque esto no tiene, desde el punto de vista tecnológico, restricción alguna. O sea, es mucho lo que uno puede ayudar por esta vía digital, porque llega a mucha más gente que en una facultad o en una escuela de una facultad o de una universidad. Yo me retiro y bueno, los invito a que revisen mi árbol de enlace, mis cursos, mis bundles en este instante y me escriban si tienen cualquier duda.